Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Piscis. Bueno, mi queridísimo Piscis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis. Te daré mensajes a lo largo del vídeo y, si el tarot lo permite, te daré fechas. En el trabajo, Piscis, todo avanza, todo avanza. Van habiendo dentro del trabajo avances de manera consecutiva. Piscis, te van a mandar a otro lugar. Dicen va a haber ciertos cambios que te van a mandar a otro lugar, o como que vas a estar de un sitio para el otro dentro del trabajo. Que no te confunda esto, porque esto es de forma temporal. Piscis, que no estáis trabajando. Mira, Piscis, te veo en una situación ahora mismo como que tú mismo como que tú no esperas nada tampoco, ¿no? Entonces dicen que hay posibilidad, pero como que tú estás en ese plan de que no esperas nada tampoco, estás tranquilo o relajado en ese aspecto, en el tema de la búsqueda de trabajo, pues menos posible. Si hay pocas, pues menos va a haber, ¿no? Entonces aquí lo que te dicen, Piscis, dirígete a un lugar que tú conoces, a un lugar de costa que tú conoces. Eso están diciendo. Piscis, que tenéis un negocio. Yo te diría, en este caso, Piscis, mantén la calma ante los acontecimientos que surgen dentro de los negocios y en la vida misma. Acontecimientos, unos buenos, otros malos. En todo proceso, en todo crecimiento, siempre hay un escalón que se desmorona de por medio, ¿no? Entonces intenta que no hacer un mundo de esto, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Piscis y tu economía. Vas a recibir noticias en cuanto a lo económico, Piscis. Noticias que vienen de mano de un hombre. Noticias de algo que has pedido, de algo que te pertenece, de algo que estaba estancado. Entonces llega un dinero para ti. Aunque tú tengas que pagar algo sobre esto, dicen que ese dinero llega, ¿vale? Vamos a seguimos. Seguimos, Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Piscis, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis, que estáis solteros, estáis en pleno cambio de vuestra vida, estáis en pleno cambio y en plena plenitud. ¿Esto es positivo para vosotros? Sí, ya llegasteis a la conclusión que teníais que llegar en un pasado y ahora llega el momento del cambio. ¿Qué te trae este cambio en tu vida, esta transformación por esta nueva forma de ver la vida que tú estás pasando? Pues vamos a ver qué es lo que te trae, Piscis. Te trae un desplazamiento, te trae un cambio, te trae una persona especial a tu vida. Te trae una persona especial a tu vida, un poco mayor que tú, Piscis. Pero no será la primera persona que aparezca. Lo primero que te trae es un cambio. Veo que has roto con algo, veo que vas a terminar con algo, definitivamente. Con algo oculto en tu vida. Y a partir de ahí dice que tú estuviste mucho tiempo pensando en ese cambio, en ese desplazamiento que te conlleva un cambio bastante considerable en tu vida, pero que nunca lo hiciste. O sea, siempre estuvo ahí en el pensamiento, pero no se llevaba a cabo por esta situación oculta que yo estoy viendo aquí. Bueno, pues a partir de aquí, de este cambio, dicen, es lo que te trae son cambios y lo que te trae es una persona especial en tu vida. Pero antes de esta persona especial en tu vida, que la veo un poquito mayor que tú, Piscis, te tengo que decir que tiene que aparecer alguien más. Vas a saber diferenciar muy bien, me pica el ojo, vas a saber diferenciar muy bien, porque esta primera persona que aparece, que no es la que a ti te va a interesar,
no ha terminado una etapa de su vida, no ha terminado una relación, y la persona que realmente se quedará en tu vida sí sale totalmente libre. Bien, aparte también que las emociones van a ser diferentes, también te lo digo, Piscis. O sea, a ti no te va a gustar lo mismo uno que el otro, o la una que la otra. Vamos a seguir, Piscis, seguimos. Mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Te va a costar ilusionarte de nuevo, Piscis. Te va a costar porque, claro, date cuenta que por lo que tú has pasado, por lo que tú has vivido, por lo que has pasado, pues quieras que no, siempre deja algunas secuelas y nos pone un poquito más a la defensiva, entonces te va a costar. Mira, también veo algo que va a costar aquí. Entonces, esta persona creo que es conocido o conocida de familiares tuyos y te puedes ver en una situación un poco comprometida. También, Vamos a ver, Piscis, vamos a ver qué más. Vamos a ver. Tú no has cerrado las puertas del amor, Piscis. Lo que pasa es que te dejas llevar también de pensamientos de otras personas, de que nunca se termina de concluir las relaciones que has tenido, de que nunca se terminan de concluir, como que siempre las personas que se han acercado a ti tienen pendiente una etapa que cerrar en su vida, o incluso tú. Puede ser el que tengas pendiente esa etapa a cerrar, ¿no? Entonces, en el momento que cierres esta etapa, en el momento que tú no estés en la posición de decidir, porque no tengas nada que decidir de entre una persona u otra, es cuando tú vas a lograr, digamos, tener la persona indicada o la persona que logrará hacerte feliz y que te aportará esa tranquilidad que tú necesitas, Piscis. Pero está la cuestión aquí, en el momento que no se tenga que decidir nada. Bien, vamos a seguimos, Piscis, seguimos, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Cuando termine con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Qué es lo que queríamos y qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que tenemos? Perdón. Entonces, tenemos todo lo contrario de lo que creíamos o lo que queríamos. ¿Qué pasa aquí? Ahora, vamos a ver. Vamos a ver qué más. Piscis, casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros en comunicación con dos personas en concreto. Estas comunicaciones con dos personas, con estas dos personas en concreto, hacen referencia a los cambios que estás pensando en tu vida. O tú Piscis o pareja de Piscis. El caso es que no hay claro algo aquí. Y necesitamos el apoyo de estas dos personas para realizar el cambio o para realizar los cambios. ¿Qué es lo que interfiere en esta relación? Varios factores. Uno de ellos dicen que hay algo oculto con un pasado, o que se piensa que hay algo oculto con un pasado. Y otro de ellos es el querer... Tú sabes cuando una persona te está diciendo, te voy a poner ejemplo fácil, cuando tu pareja te está diciendo, no, es que yo sé,
Yo estoy claro o estoy clara que tú en esto, que no me estás siendo sincero, sincera. Y cuando nos empeñamos en tapar una verdad y decir, ¿qué dices? Estás loco, estás loca. Esto es un problema, ¿eh? El tapar una verdad que se ve, que un ciego la ve, es un problema. Es un problema el no reconocer las cosas. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, casados, en convivencia y novios. Las cosas están últimamente que sí, que no, que no, que sí. Es lo que yo veo aquí. Días buenos, 3 días malos. Un día bueno, 4 días malos. Y esto, si se sigue así, solo lleva a un punto. Y es al punto de la separación. Si sigue así, en vuestras manos está. Que siga o que no siga. Sí es cierto que dicen que después de un desplazamiento va a haber cambios rotundos en esta historia. Vamos a ver qué tipo de cambios. Hay uno de los dos que intenta alejarse también, por lo que veo, ¿eh? Que intenta y no puede. Quizás que estemos ya en una situación de toxicidad, ¿eh? Vamos a ver qué cambios trae este desplazamiento. Piscis, casados, en convivencia y novios. Abre los ojos. Abre bien los ojos, Piscis. Si tú ves que aquí están cambiando cosas de manera muy brusca, abre los ojos que vas a descubrir qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay, mi queridísimo Piscis! Mi queridísimo Piscis. No es todo oro lo que reluce. Vamos a ver qué más. Tenéis que llegar a un acuerdo vosotros, ¿eh? Tenéis que llegar a un acuerdo, intentar llegar a un acuerdo con el tema de hijos, con el tema de la relación. Y aquí hay uno de los dos que dice, esta es mi posición y yo voy a avanzar de esta forma. Si quieres me sigues y si no, no me sigues. Así es lo que yo estoy viendo aquí, Piscis. Entonces, si se sigue así, sí hay un riesgo de separación. Y ha salido claramente. Porque las cosas no están bien. Las cosas no están bien y ya te digo que el tema de sé que está pasando algo y el ocultar lo evidente agrava la situación. ¿Vale? Agrava la situación. Mira, cuando uno la caga, lo mejor que puede hacer uno es reconocerlo. Eso es así. Eso es lo mejor que puedes hacer, porque el no reconocer algo que sabes que es que la has cagado es absurdo. O sea, lo único que puede hacer es empeorar las cosas. Reconocerlo, agachar las orejas y ya está. Quien sea el que la haya cagado, Piscis o pareja de Piscis. Bien. Vamos a seguir con ese mensaje especial del amor. Hay informaciones que pueden llegar a tu vida, que pueden llegar a ser muy dolorosas. Pero sí te voy a decir algo, Piscis. A veces es la forma que tiene el destino de apartarte de lo que no te interesa o de lo que no te conviene. A veces es la forma que tiene el destino para que tú reacciones y avances y des un paso más. Porque si no,
te quedarías estancado o estancada en la misma posición y en el mismo lugar. Piscis, vamos a seguir, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Piscis y tu salud. Mi queridísimo Piscis, cuídate. Las mujeres, los ovarios, el útero y todos los demás, los riñones. Muy importante, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, ahora sí, con ese mensaje general. En el momento que tú tengas todo tu interior colocado, todo bien puesto, todo en su sitio, en ese momento llegará la seguridad en tu vida en todos los aspectos. Pero si nuestro interior no está colocado como debe, vamos a tender a tirar para el monte, para donde no se debe, porque no está el interior bien. Es lo que te quieren decir. Piscis, te voy a dar un número, el número 78, 78 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.